Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a Maru otra vez. ¿Cómo han estado? Espero que todo bien. Hoy vamos a hablar de tiempos geológicos, que a veces siento que la primera cosa que ocurre en nuestra cabeza cuando pensamos en este tema es o que pensamos solo en los dinosaurios y en Jurassic Park por el tiempo jurásico, o se nos vienen diagramas súper complicados, llenos de información, de texto, de imágenes, y es como ¡ah! Pero no es así. Los tiempos geológicos son más que estos y resultan cruciales al momento de querer entender la historia de la Tierra, desde su formación hace millones de años hasta la actualidad. La historia de la Tierra comienza hace aproximadamente 4.600 a 4.500 millones de años atrás. Esta cantidad vamos a estar hablando mucho, millones de años, MA. A partir de esto, el planeta se ha visto marcado por diferentes eventos del clima, biológicos y geológicos, que la han formado hasta el día de hoy. Sin embargo, estos eventos no ocurrieron en un punto en el que podamos decir, aquí pasó, de que como cerrar los ojos, o sea, que pasó en un instante y todo cambió, sino que han sido eventos que han tomado mucho tiempo. Entonces, para clasificar estos bloques y dividir una característica de la otra en la Tierra, se han formado los tiempos geológicos, para marcar y dividir la historia de la Tierra en bloques según le corresponda. La escala de los tiempos geológicos se divide en 5 bloques particulares. De primero está el Eón, que es el que tiene mayor duración. Le sigue la Era, que no tiene un número fijo de años, por decirlo de una forma, pero que sí es un bloque en el que duró bastante cierta característica. Le sigue el periodo se subdivide en una época y por último la edad. Entonces es como si el Eón contuviera todo. El Eón contiene la era contiene el periodo contiene la época y la época contiene la edad. Así como para marcar diferentes cositas hasta formar un todo de los 4.600 millones de años. Un montón. A partir de esto ya podemos empezar a desglosar un poco los diagramas que vemos normalmente a simple vista que son tan grandes. Y esto pasa porque tienen muchas subdivisiones. Ahora hablemos individualmente de cada uno de ellos y vayamos construyendo nuestro propio diagrama de tiempos geológicos para que entendamos y veamos cómo se construye en la actualidad cronológicamente. Los eones. Se ha subdividido en 4 eones la historia de la Tierra. El eón ádico, el eón arcaico, el eón protozoico y por último el fanerozoico. El eón ádico sucede desde la formación de la Tierra hace unos 4.600 millones de años y termina hasta hace unos 4.000 millones de años. Se caracteriza por ser el inicio de todo. La Tierra es una masa rocosa y caliente, hasta que se forma la corteza terrestre, la atmósfera y los océanos. Se cree que la Luna se formó en este eón gracias al impacto de un gran meteorito en la Tierra, y no hay registros fósiles en este tiempo debido a las altas temperaturas y actividad volcánica de esta época como para que algo haya quedado registrado. Le sigue el eón arcaico, que duró desde hace unos 4.000 millones de años hasta hace unos 2.500 millones de años. En este eón pasa mucha actividad terrestre y movimientos de placas tectónicas. La Tierra se mantenía con altas temperaturas y también empiezan a surgir las bacterias, la primera forma de vida registrada en el planeta. El eón protozoico sucede desde hace unos 2.500 millones de años hasta hace unos 542 millones de años. Se caracteriza por presentar cratones y masas de tierra que se convertirán en los continentes que conocemos hoy en día, y se sufren las primeras glaciaciones sobre la Tierra. Además, se aumentan los niveles de oxígeno en la atmósfera y se registran las primeras células eucariotas y organismos pluricelulares. Por último, el eón fanerozoico sucede hace unos 542 millones de años hasta la actualidad. En este eón se representan los organismos vivos macroscópicos y con formas complejas como las algas, hongos, plantas o animales. El inicio de este eón se marca con la aparición de organismos con exoesqueletos, que luego darían forma a los endoesqueletos, como los elementos óseos o nuestros huesos. He dado solo una pincelada sobre cada eón y sus características. Ahora hablaré un poco de las eras de cada uno,
pero no voy a profundizar mucho porque si no, este video va a ser eterno. Sin embargo, para el león fanerozoico sí me gustaría profundizar, ya que aquí es donde la vida y el planeta nos parecen más familiares y complejos. Ahora, para empezar, el león ádico no presenta ningún periodo. El león arcaico se subdivide en las eras eoarcaica, paleoarcaica, mesoarcaica y neoarcaica. El león proterozoico se divide en las eras paleoproterozoica, mesoproterozoica, que acá empieza la reproducción sexual a partir de dos individuos, lo que da paso a un proceso de evolución. Y por último, el neoproterozoico. Ya el fanerozoico se subdivide en las eras paleozoica, que aquí es donde surge Pangea, el cuerpo terrestre que dará paso a los continentes como los conocemos hoy día, el mesozoico, que aquí es donde surgen los dinosaurios y los antecedentes de plantas y animales que conocemos en nuestros tiempos, y por último, el cenozoico, que empieza con la extinción de los dinosaurios y da paso a que las placas tectónicas se acomoden como las conocemos hoy día y se desarrollen los mamíferos a partir de la falta de los reptiles. Ahora, fijémonos en cada una de las eras del fanerozoico y sus periodos. Es mucha información, pero es interesante ver cómo todo ha evolucionado y cambiado desde hace millones de años. Volviendo otra vez al tema de las subdivisiones, las eras del león fanerozoico, que eran paleozoico, mesozoico y cenozoico, en el paleozoico se subdivide en los periodos cámbrico, ordovícico, silúrico, devónico, carbonífero y pérmico. En el periodo cámbrico se le conoce como explosión cámbrica, gracias a la rápida evolución y ramificación de formas de la vida. En el ordovícico surge una gran variedad de organismos marinos y la aparición de las primeras plantas terrestres. El silúrico debe su nombre a la tribu de los siluros, ya que donde se encontraban estos asentados se hallaron los fósiles que dieron paso a estudiar este tiempo geológico e identificarlo. El devónico, donde aparecen los primeros anfibios, proliferan los corales y los peces y aparecen los primeros insectos. El carbonífero, que debe su nombre gracias a los bosques pantanosos que se sedimentaron y crearon depósitos de carbón mineral, aumentando el oxígeno de la atmósfera, y también se caracterizó por el desarrollo de los reptiles. Por último, llega el periodo pérmico, que se caracterizó por tener una época de bastante actividad volcánica, cosa ya no sorprendente a esta altura del partido, que causó aproximadamente la extinción del 95% de los organismos marinos y el 75% de la vida terrestre, marcando la extinción masiva más grande que se conoce en la historia del planeta. En la era del Mesozoico están los periodos del Triásico, el Jurásico y el Cretácico. En este periodo la Tierra estaba dominada por vertebrados, y en los sedimentos de este tiempo, que son las capas de la Tierra que van formando, aparecen los fósiles de los primeros dinosaurios registrados. La Tierra se hallaba concentrada en Pangea, un supercontinente que comenzó a separarse a finales de este periodo. El Jurásico empezó hace unos 201 millones de años y terminó hace unos 145 millones de años, abarcando unos 55 o 56 millones de años en total. Durante este periodo, el clima de la Tierra era cálido y la Tierra se vio dominada por los dinosaurios y los mamíferos vertebrados. Fueron los predecesores a como los conocemos hoy en día, aunque en este tiempo eran unas criaturas bastante pequeñas. El periodo Cretácico es el más largo dentro del Fanerozoico y se extiende desde hace unos 145 millones de años hasta hace unos 66 millones de años. Durante el Cretácico, los dinosaurios seguían dominando la Tierra. El clima tropical se concentró en el ecuador del planeta y las áreas más allá de esta región eran frías y glaciares, y con climas estacionales, como los que conocemos hoy en día. La vida seguía dominada por diferentes dinosaurios, como el tiranosaurio, el triceratops o incluso uno llamado Quetzalcoatlus, en honor al dios Quetzalcóatl. Los mamíferos se diversificaron para este entonces, pero seguían siendo bastante chiquitos, y también en esta época aparecieron las primeras plantas con flores.
Por último, este periodo finaliza con una extinción, la extinción KPG, que se teoriza fue causada por la caída de un meteoro que se estrelló contra la Tierra y generó un gran cráter que se ubica cerca de la península de Yucatán, México, y que mide más de 180 kilómetros de diámetro. Esto causó que aproximadamente el 75% de la vida en el planeta se extinguiera, terminando la era de los dinosaurios no aviares. Por último, en la era del Cenozoico se dan los periodos Paleógeno, Neógeno y por último, el periodo en el que estamos viviendo, el Cuaternario. El periodo Paleógeno se extiende desde hace unos 66 millones de años atrás hasta hace unos 23 millones de años. Ya nos vamos acercando más al presente. Los primeros años de este periodo consistió en la recuperación de la Tierra después de la caída del meteoro que causó la extinción KPG, y donde los continentes comenzaron a tomar la forma que tienen hoy en día. Los mamíferos seguían siendo chiquitos y empezaban a aparecer las formas actuales de los mamíferos modernos, como los primates o ballenas. A este periodo le sigue el Neógeno, que se extiende desde hace unos 23 millones de años hasta hace unos 2.58 millones de años. El clima en este periodo fue árido y muchas plantas con semillas modernas empezaron a evolucionar. Durante la segunda mitad de este periodo se dieron cambios climáticos drásticos que desembocaron en las especies y plantas modernas. Y también de este periodo datan los fósiles del Australopithecus, un antecedente al Homo, nuestra especie. Y el periodo cuaternario, el último de todos, el que estamos viviendo, data desde hace unos 2.58 millones de años hasta la actualidad. Sus inicios fueron marcados por un tiempo glacial en el área norte de la Tierra, y en territorio como África sufrieron desertaciones que desembocaron en diferentes desiertos, como el de Sahara. Varias especies como los mamuts, perezosos gigantes e incluso el humano fueron comunes ya para mitades de este periodo. La segunda mitad de este periodo, conocida como el Holoceno, empezó hace unos 11.700 millones de años, con el inicio de lo que llamamos la historia humana. Es muy poco tiempo el que llevamos, pero se habla de una nueva extinción de las especies debido a la actividad humana, marcada por la revolución industrial y por los cambios climáticos precipitados que esto ha causado en la Tierra y en el hábitat de muchas especies. Actualmente, dentro del Cuaternario, estamos viviendo en la edad megalayense, que inicia desde hace unos 2250 años antes de Cristo y que se expande hasta nuestros días. Sé que este es un tema un poco denso para tratarlo dentro de poco tiempo, ya que tiene bastante tela que cortar, pues 4.600.000 millones de años no es poca cosa. Y aunque nuestra mente no se lo puede imaginar, ya que nosotros vivimos en tiempos como el día, la semana, el mes, el año, la historia de la Tierra se tiene que comprender desde una perspectiva histórica diferente, ya que los eventos que la marcaron no fueron de un día para el otro, sino que duraron bastantes miles de años a que sucedieran y a que la vida y el planeta como lo conocemos tomara su forma actual. Si les ha gustado todo lo que he tratado en este video, en la descripción dejé un enlace para que vean una escala de tiempo geológica que construí en base a lo que les dije en todo este video. Es información bastante acotada y fácil de digerir. Espero que lo tengan ahí como una tabla periódica para consultarla cuando la necesiten, no para que la memoricen o que la pasen mal con él, porque al final es información bastante interesante y que nos aporta bastantes datos para entender a la Tierra como es hoy en día. Y eso sería todo por el video de hoy. Si creen que me he saltado un dato o conocen alguna información interesante o curiosa para aportar a este video, los invito a que comenten, ya que ahí los estaré leyendo y los estaré respondiendo. También me gustaría saber qué opinan del tema. ¿Les gustaría que hable de algo más en específico o algo así? Cuéntenme. Si les gustan las mandarinas, les mando muchas mandarinas y les mando un fuerte saludo. ¡Chao!